reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios, busque a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios. Corintios está en el Nuevo Testamento, aleluya, gloria a Dios. Después del libro de los Romanos. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 entre los versículos 18 en adelante. Primera de Corintios 1 del 18 en adelante. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y este último versículo, el 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por moverte, Señor, a través de este grupo de adoración y alabanza. Señor, sigue poniendo tu unción sobre ellas, Señor amado, que ellos puedan seguir transmitiendo, Señor, tu presencia, Padre de la gloria, que ellos puedan, Señor amado, seguir, Señor, aleluya, alabándote y glorificándote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día como hoy, Padre de la gloria, te plació de que yo, Padre de la gloria, estuviera impartiendo la palabra, mi Dios. Señor, que así como yo, Señor, fui impactado con esta palabra, Señor, así como yo, Señor, aleluya, pude, Señor amado, aprender de esta palabra, Señor amado, así como tú me tocaste a través de esta palabra, Señor, que así cada persona aquí pueda tener, Señor, una parte, mi Dios, que cuando se esté predicando, Señor, que esa parte, mi Dios, que le corresponda, Señor amado, es que aquella persona lo pueda agarrar, lo pueda llevar a su corazón, Señor, y empezar a vivir una vida conforme a como tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar ya, mis amados? Entonces estamos un poquito más asustados porque todavía nos quedamos para el final, ¿verdad, Adriana? Gloria a Dios. Hermanos, damos gloria a Dios por todos ustedes. Y hoy, ¿verdad? Vamos a estar tomando la Santa Cena al final del servicio. Y déjeme decirle que esto es un mandato que el Señor dejó. Y esto es un mandato que nos une a nosotros en nuestras creencias. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, eso nos une a nosotros en nuestra creencia, mis hermanos. Porque no importa cuándo la tomemos, cómo la tomemos y cada qué tiempo la tomemos, eso que estamos haciendo, que vamos a hacer el día de hoy, tiene un solo mensaje. Esto que nosotros vamos a hacer hoy con la Santa Cena tiene un solo mensaje, y es que estamos predicando que Jesús vino, que Él murió, que Él resucitó, pero que Él va a volver en gloria. Y eso es lo que estamos predicando el día de hoy a través de la Santa Cena. Aleluya. Y la Santa Cena, ¿verdad? Muestra o nos deja saber a nosotros que nuestra creencia central, nuestro eje central es Jesucristo. Y aquel Jesucristo ha resucitado. La Santa Cena, esto es algo, mis hermanos, que es un poco contradictorio. ¿Y por qué le digo que es contradictorio? Porque en lo que es verdad teológicamente une a todos los cristianos alrededor del mundo, pero en su práctica nos divide.
teológicamente nos une porque estamos celebrando lo mismo, pero en las prácticas nos divide. Hay iglesias, mis hermanos, que practican la Santa Cena de diferente manera. Incluso la llaman de diferentes maneras. Muchos la llaman comunión, muchos la llaman Santa Cena, muchos lo llaman Eucaristía, sacramentos, ordenanza. Estamos divididos, mis hermanos, como nosotros llamamos la Santa Cena, pero también estamos divididos, ¿le digo en qué? En cómo la recibimos. Algunas iglesias la celebran todos los domingos, algunas la celebran cada vez que se reúnen, muchas iglesias la celebran cada 2 semanas, muchas iglesias la celebran mensual, cada 2 meses, cada 3 meses. Es decir, que nos divide incluso en cómo nosotros, ¿verdad? Impartimos la Santa Cena, pero también nos divide en cómo nosotros recibimos las Santas Cenas. ¿Por qué le digo eso? Hay en lo que le llamamos el 2 en 1. Hay congregaciones que cogen el pan, lo meten al vino y te dan el pan. Eso le llamamos 2 en 1. Y así dan su Santa Cena. El pan, vino y te lo dan. Otros, ay mi linda. Otras congregaciones, mis hermanos, solamente los diáconos pueden partir o repartir lo que se llama las Santas Cenas. Otras congregaciones tú tienes que estar vestido de una manera específica para poder dar la Santa Cena, mis hermanos. Mis hermanos, y mire, también hay iglesias donde la Santa Cena, usted hace una fila, le dan el pan y luego de una sola copa bebe todo el mundo. Ok. Todos pasamos por ahí, mis hermanos. Pero también estamos divididos en quienes deben recibir la Santa Cena. ¿Por qué? Algunas iglesias dicen que las mujeres deben de cubrirse la cabeza para poder recibir la Santa Cena. En otras tradiciones, las personas que no pertenecen a esa congregación no pueden recibir las Santas Cenas. En otras congregaciones, si usted no pertenece a esa denominación, usted tampoco puede recibir la Santa Cena. Nosotros practicamos lo que le llamamos Santa Cena, que viene siendo abierto a todo aquel que reconoció a Jesucristo, que sabe que Jesucristo es su Salvador y quiere tomar la Santa Cena. Aleluya, aquí estará la Santa Cena para usted. Gloria a Dios. Es decir que esto nos divide en lo que es la práctica, pero en realidad nos acerca en lo que es teológicamente. Porque cuando nosotros estamos aquí, vamos a recibir la Santa Cena, mis hermanos. Lo único que estamos haciendo es predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando estamos recibiendo la Santa Cena, estamos nosotros dando el mismo mensaje alrededor del mundo. Que creemos en Jesús, que Jesús vino, que Dios vino en forma de hombre, ese fue Jesús, que murió en la cruz del Calvario, aquel que resucitó y aquel que promete su palabra que Él va a retornar, aleluya. Que cada vez que mojamos ese pan y tomamos de ese vino, nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Y hoy es titulado, ¿verdad?, esta prédica, la locura del Evangelio. Y los digo la locura del Evangelio porque es que el mundo todavía no puede entender, no puede imaginarse que en vez de esto ser locura, es poder de Dios. Que aquí no hay locura, mis hermanos. Que aquí no hay inventadera. Que lo que nosotros hacemos es porque confiamos y creemos en un Dios, en un Cristo resucitado, en aquel que vino, murió, que dio su vida por ti, la dio por mí y va a volver, dice la palabra de Dios, aleluya. Que cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos diciendo que de tal manera amó a Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cuando tomamos la Santa Cena, mis hermanos, estamos diciendo que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador, dice la palabra que seremos salvos, mis hermanos. Que cuando predicamos o estamos tomando la Santa Cena, estamos predicando por cuanto todos
todos pecamos, mas ahora en Cristo Jesús tenemos vida nueva. Que cuando tomamos la Santa Cena, mis hermanos, dice la palabra que las cosas viejas, más aún ahora todas, no una, no dos, no alguna, dice la palabra, todas son hechas nuevas. Cuando tomamos la Santa Cena, mis hermanos, estamos diciendo, proclamando y programando aquí que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando estamos tomando la Santa Cena, estamos proclamando el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Estamos propagando el Evangelio de Dios, mis hermanos. Y esto que yo le estoy diciendo, mis hermanos, es porque si nos vamos, ¿verdad? Y vemos a los apóstoles, cuando ellos predicaban en sus días, ellos no predicaban como nosotros lo hacemos ahora mismo. Los apóstoles no predicaban en la antigüedad y te decían, vamos a leer en X o X libro. Cuando ellos se paraban a predicar, ellos no te decían, vamos a leer a Corintios, vamos a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia no existía. No existía la Biblia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que ellos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Ellos predicaban a Jesucristo. Cada vez que Pablo se paraba en el púlpito, cada vez que Pedro tenía que predicar, cada vez que Tito tenía que predicar, cuando Priscila se paraba en el medio de su casa, ellos no le decían a usted, óigame, váyase a X libro y busque la palabra. No, porque la Biblia no existía. Pero ellos te predicaban al Cristo crucificado. Ellos te predicaban al Cristo que ellos pudieron observar o escuchar hablar que hacía milagro. Ellos te predicaban de que Cristo cuando vino aquí a este mundo por amor se entregó, por amor murió, pero que Dios, como estaba escrito en las escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios cumplió con su palabra, lo resucitó, ahora Él está a la diestra del Padre, ahora Él dice que Él vela por nosotros, que Él es nuestro sacerdote, que tenemos, óigame bien, abogado a la diestra del Padre, para que cada vez que nosotros fallemos, Él esté ahí y pueda abogar por nosotros. Ellos predicaban el Evangelio. Aleluya. Y puede sonar un poco, hermano, ¿cómo diría? No sé cómo usted lo va a escuchar, pero óigame bien, usted no puede entender la Biblia si usted no entiende el Evangelio. Usted no puede leer la Biblia correctamente si usted no entiende el Evangelio, mis hermanos. Dejemos de estar discutiendo con personas que se llaman y dicen que saben mucha Biblia, que leen mucha Biblia, que entienden mucha Biblia, pero si no tienen el Evangelio de Jesús, no van nunca a poder entender lo que leen en esa Biblia, mis hermanos. Porque el Evangelio es amor. Porque en el Evangelio también dice la palabra que cuando Jesucristo fue a morar con el Padre, Él nos dejó a nosotros aquí alguien que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en nuestros momentos difíciles, nos va a ayudar en nuestros momentos oscuros, nos va a ayudar en aquellos momentos cuando nosotros queramos entender lo que Dios quiere decirnos a través de sus palabras aquí en la Biblia. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios para poder entender lo que está plasmado aquí en estas escrituras, mis hermanos, que podemos leer Biblia, podemos saber Biblia, podemos creer, entender la Biblia, pero si no conocemos del Evangelio de Dios, no vamos a saber el significado de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos aquí a través de la Biblia, mis hermanos. Mis hermanos, porque es que hay muchas personas que están tan preocupados por leer la Biblia que se olvidan del Evangelio. Óigame, hay mucha gente que están preocupados tratando de desenredar lo que la Biblia dice, que se olvida de lo que quiere decir aquí el Evangelio. Hay mucha gente que están tratando de desenredar lo que la Biblia quiere decir de las leyes en Levíticos, que se olvidan de que Cristo murió
y dio su sangre por nosotros, mis hermanos. Hay personas que tratan de leer, ¿verdad? Y tratar de desenredar las leyes mosaicas y se olvidan de que Jesucristo, ese mensaje fue dado allá en el Calvario, mis hermanos, y que la misericordia de Dios fue reflejada en la cruz del Calvario. Podemos estar, mis hermanos, tan encaprichados con la Biblia de que quién irá o quién no irá al infierno y olvidarnos de que Cristo murió por nuestros pecados. Y por eso es que Pablo, mis hermanos, Pablo aquí le escribe a los corintios. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, mis hermanos, le digo por qué que él le escribe a los corintios. No es porque los corintios andan bien. Si ellos hubieran andado bien, Pablo no tuviera o no hubiera tenido que haberle escrito. Pablo le escribe a los corintios porque, óigame, todo lo que estaba por pasar mal, pasó mal en Corintios. En Corintios, mis hermanos, todo el mundo estaba viviendo una vida carnal. Los hermanos se estaban llevando a la corte uno con otro. Habían inmoralidades sexuales al más por haber. Habían muchos que decían que el predicador favorito de él era Marco, que no, que era Melvin. Otro decía que no, que era Rosalina. Otro decía que no, que era Sujei. Mis hermanos, estaban divididas. La iglesia de los Corintios tenía una división que Pablo dijo, óigame bien, ustedes están predicando la Biblia. Ustedes están tratando de saber lo que la Biblia dice, pero no están predicando el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios, mis hermanos, es predicar a Cristo y a Él crucificado, mis hermanos. Predicar a Cristo crucificado. Y dice Pablo que cuando los griegos escucharon del evangelio, dijeron tonterías. Y cuando los judíos oyeron del evangelio, dijeron tropezadero. Porque ellos no podían entender el mensaje que había encerrado en la palabra de Dios, en el evangelio de Dios. Y cuando yo busqué la palabra tontería en el griego, eso viene diciendo moría o moría, que viene siendo el derivado de la palabra en inglés moron, que moron en español es imbécil. Mis hermanos, eso decían los griegos de nosotros. Óigame, esto no hace sentido. Esto es algo que no tiene sentido para mí. Esto es algo que tú me lo estás predicando, pero yo no lo puedo entender. Que Jesús murió en una cruz, que Jesús vino a darse por ti y por mí, y que no hay que pagar nada. Óigame, los griegos no pudieron entender eso, y cuando se les presentaba el evangelio, ellos decían tonterías, moron en inglés, porque ellos no podían entenderlo, mis hermanos. Y Pablo dice aquí que para aquellos que se pierden, el evangelio es tontería. Pero para nosotros, lo que vamos a ser salvos, aleluya, es poder de Dios para salvación. Y déjeme decirle una cosa, mis hermanos, que el evangelio de verdad es locura. El evangelio es locura. Y vamos a analizar unos cuantos puntos para que usted entienda por qué el evangelio, para aquellos que no quieren entenderlo, es una locura. Primero vamos a ver por qué ellos le llaman tontería al evangelio. Y les digo por qué. Podemos ver, o una de las primeras partes que yo puedo ver en estos versículos que leímos, porque el evangelio es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. El evangelio, mis hermanos, se deriva en tres partes. Cristo vino, en 4, murió, resucitó y Cristo volverá en gloria a su reino. Aleluya. Ese es el evangelio. El evangelio se divide en eso, que Él murió,
Él pagó por nuestro pecado y ahora a través de Cristo tenemos salvación eterna. Y la Biblia dice que cuando los griegos lo oyeron, escucharon eso y dijeron, tontería, ustedes están locos. Pero cuando los judíos lo escuchan, dicen tropezadero o stumbling block. Lo que viene siendo cuando ponen, ¿verdad? Y usted está haciendo una construcción y hay como una barra en el medio que no te deja pasar. Así lo veían los judíos, la salvación. Mis hermanos, y Pablo dice que hay personas que cuando oyeron que Dios vino y murió por nuestro pecado para darnos salvación y que luego somos redimidos, ellos decían tonterías y escándalos, que no podían entender eso, mis hermanos. En sus mentes ellos no podían entender que un Dios omnipotente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo discierne, pudo haber venido a morir en una cruz. Esa parte ellos no lo podían entender. Y la razón por la que ellos no lo entendían antes, mis hermanos, es porque nosotros hemos limpiado y hemos curado demasiado la cruz. En nuestros tiempos, ahora mismo, mis hermanos, hay cruz en todas partes. Todas las iglesias tienen una cruz. Muchos cristianos se mandan a hacer crucifijo con cruz. Muchos yo lo he visto que se tatúan una cruz en una parte del cuerpo para recordarse que son cristianos. Bueno, si me tengo que tatuar una cruz para saber que soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Pero mis hermanos, tenemos que entender que en los tiempos de Pablo ese no era el caso. En los tiempos de Pablo la cruz era significado de maldición. La cruz era significado de ¿qué? De pecado. La cruz era significado de poder. Porque los romanos en esa cruz del Calvario, a todo aquel que se ponía contra ellos y lo crucificaban, era mandándole un mensaje para que el mundo supiera, óyeme, con Roma no te metas. Y ellos no pueden entender, aleluya, que Jesús vino a morir aquí en esa cruz para poder redimir a nuestros pecados. Entonces Pablo, en esos tiempos de Pablo, mis hermanos, cuando crucificaban a la persona, dice la misma palabra, lo dice, que todo el que moría en esa cruz era maldito. Cristo fue maldecido en esa cruz. Cristo fue humillado en esa cruz. Cristo fue expuesto como el hombre más débil en esa cruz. Entonces esta gente se dicen, ¿cómo es que tú me dices a mí que Dios vino aquí a la tierra y muere en la cruz del Calvario? Y Pablo aquí le está diciendo a ellos, mis hermanos, Pablo está diciendo a ellos que en esa cruz que ellos no entienden, Cristo, Dios estaba haciendo algo por la humanidad. Que en esa cruz, en sufrimiento, Cristo estaba haciendo algo para redimir al hombre. Pablo tiene la audacia de decir que Cristo, a través de su sangre, en la cruz de maldición, en la cruz de poder, en la cruz de humillación, estaba cumpliendo su plan para redimir al mundo. Y por eso ellos decían tontería, locura. Eso es mentira. No puedo creerlo. Mi mente no está capacitada para yo poder entender una maravilla tan grande. Y por ende, el evangelio de Cristo es locura. Porque ellos no podían entender la cruz del Calvario. Segundo, podemos ver que no solamente la cruz, sino que también el evangelio es ofrecido a mí y a ustedes. ¿De qué manera? Gratuita. No hay que pagar un centavo. No hay que darle un chele a nadie para la salvación de Marco, la de Carmen, la mía, la de Elena. Eso es gratis. Y recuerden que en los tiempos que Pablo vivió, no existía la democracia. En esos tiempos no habían cupones de alimentos, mis hermanos. En esos tiempos no había sección 8. Pablo vivía en unos tiempos donde tú me dabas y yo te recompensaba. A lo que le llamamos ahora el trueque. Que para tú llegar a un sitio,
tú tenías que conocer una persona que estuviera en posición. Esa persona te hacía un favor. Tú, por ende, le debías un favor a esa persona y tú lo ayudabas de otra manera. Y así sucesivamente, que en la vida no existía nada gratis. Y por ende, ellos no pueden entender cómo es que ahora esto que Pablo dice aquí, que el evangelio es gratis, cuando ellos no conocen la palabra gratis, mis hermanos. Para todo ellos tenían que trabajar, para todo ellos tenían que sufrir, para todo ellos tenían que poner su esfuerzo, para todo ellos tenían que ser recompensados. Ellos tenían que cambiar algo por otra cosa, mas sin embargo, ahora Pablo dice que en esa cruz Cristo muere, que ahora a través de su muerte, a través de su sangre, tú obtienes salvación, que por esa salvación tú no tienes que pagar. Y ellos no entienden y dicen locura, tropezadero. Eso es mentira. No puedo entender el evangelio. Y ellos no podían entenderlo, mis hermanos. Porque eso que le digo, para ellos fue locura. Pablo vivía en ese tiempo, mi hermano, que nada era fácil y que nada era gratis. Y todo lo que sonaba como que era gratis era sospechoso a los ojos del que le decían que era gratis. Exactamente. Y dicen, if it's too good to be true, it is not true. Mis hermanos, y por eso muchos rechazaban el evangelio. Muchos rechazaron el evangelio porque ellos decían, ¿tú quieres decirme a mí que todos mis pecados me son perdonados? ¿Tú tratas de decirme a mí que Dios me ama incondicionalmente? ¿Tú quieres decirme a mí que yo a través de Jesucristo tengo el cielo y la salvación segura? ¿Tú quieres decirme a mí que si yo lo llamo en su nombre y confieso que creo en Jesucristo, ya yo tendré una vida eterna? Y Pablo le dice, sí, es tan fácil, es tan sencillo, pero la cruz no puede permitir que ellos pudieran aceptar un regalo tan maravilloso. Porque ellos, en vez de ver a Jesús, en vez de ver al enviado, vieron la cruz. Y la cruz impidió que ellos pudieran entender esa maravilla que es el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Que no tenemos que hacer nada para obtenerlo. Que no tenemos que levantar montaña para obtenerlo. Que no tenemos que pagarle a nadie para obtenerlo. Mis hermanos, que no tenemos que como dicen, saltar hula hula para entender y tener el evangelio. Que Jesucristo nos lo otorga a nosotros gratis. Que no tenemos que hacer nada. Que solamente tenemos que confiar, creer. Y confiar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y dice la palabra que seremos salvos. Aleluya. Y lo tercero, mis hermanos, que quiero que entendamos. Tengo como 5, pero vamos a ver si sigo o terminamos aquí. Lo tercero es que el evangelio no solamente locura por el mensaje de la cruz o porque es gratis. Le digo porque el evangelio era locura también. Y no era simplemente en aquellos tiempos, mis hermanos. Porque si ustedes ponen a ver y buscan todos estos puntos que les estoy dando, la mayoría de personas que no creen en Cristo es exactamente por estos puntos. Todavía el mundo está ciego y no quiere abrir los ojos porque no quiere entender que en esa cruz Cristo vino a pagar por nosotros. Todavía hay gente ciega y no quiere entender y no quieren llegar a los caminos de Dios porque no aceptan que algo tan maravilloso como es la vida eterna sea gratis. Y lo tercero que podemos ver es que el evangelio, mis hermanos, le brinda significado a los perdidos. No simplemente es el evangelio de la cruz, no es gratis, sino que ahora cuando lo recibimos, nuestra vida cambia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando lo recibimos, mis hermanos, nuestras vidas cambian. ¡Aleluya! Mis hermanos, ellos miran a aquellos cristianos y óigame, los cristianos que estaban recibiendo el evangelio no eran aquellos de la alta sociedad o de clase media.
Mis hermanos, esos cristianos no eran personas que podían monetariamente en aquellos tiempos. Y cuando ellos miran eso y miran que lo que están siendo salvos, ¿quiénes son, mis hermanos? La gente rotas, los pecadores, los mendigos, los enfermos, las prostitutas. Y cuando ellos ven que toda esa gente son las que están siendo salvas, que están aceptando el evangelio de Cristo, dicen mentira, locura, tropezadero, porque ellos no pueden entender que esa gente puedan estar recibiendo tal maravilla. Aleluya. Porque todo nosotros pensamos que se consigue a través del dinero. Todo, mucha gente cree que se consigue a través de lo que tú tienes, mis hermanos. Pero déjeme decirle que el evangelio es locura. Y lo que me hace a mí, o lo que yo puedo ver, por qué el evangelio es locura. Le digo por qué yo puedo ver que el evangelio es locura, una locura fuerte. Porque Dios decidió elegirme a mí y elegirlo a ustedes, mis hermanos. La locura del evangelio es que Dios decidió elegirme a mí y elegirlo a ustedes. Porque sin temor a equivocarme, yo sé que hay personas con mejor resumen que el de nosotros. Yo sé que hay personas más buenas que nosotros ahí en la calle, pero Dios decidió elegirnos a nosotros. Y por ende, el evangelio va a seguir siendo locura para aquella persona que no lo quiera aceptar, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También, mis hermanos, Dios debió elegir a otras personas. Mas, sin embargo, te eligió a ti y me eligió a mí. Para lo que para otras personas es locura, para lo que otra persona no quiere entender, déjame decirte que para nosotros va a ser el poder de Dios. Porque dice la palabra que lo que esta persona inteligente, los griegos, que siempre estaban en su filosofía, no pudieron entender, es porque esto es, le digo que aquí no hay mucha filosofía. Aquí lo que hay es tener un corazón dispuesto a entender, recapacitar y aceptar que el Señor es nuestro Salvador, mis hermanos. Que Dios es nuestro Salvador. Y ya voy a terminar, y voy a terminar con una leve historia. Hace un par de años, la esposa mía estaba para Santo Domingo y a mí me tocó, y eso era lava y lava, tú sabes que uno, y ella se fue y me dejó ropa sucia, pues hay que lavar, y en el medio de la lavadera, ¡pah!, se daña la lavadora. Yo llamo al sitio, voy y lo busco, por cierto, con el hermano de Carmen, y voy y lo llevo, me arreglan la lavadora. Antes de Carmen volvió a dañarse la lavadora. Pero no por lo que ella arregló, por otra cosa. Y voy y busco al mismo hombre. Le digo, óyeme, yo necesito que me arregle la lavadora. Y él me dice, Luis, ¿y por qué tú no consideras cambiarla? Ahí me pongo yo como lo griego y digo, me quiere tumbar el hombre. Me quiere tumbar. Y yo le digo, pero ¿por qué no la arreglamos mejor? Y después pensamos si la queremos cambiar. Y él me dijo, vamos a ponernos de pies. Él me dijo, hay 3 razones que tú tienes que considerar para cambiar o comprar algo nuevo. Primero es que tú tienes que ver qué tan valioso ese artículo fue al principio. Lo segundo es qué tan frecuente eso se te daña a ti. Y lo tercero es si el costo de la reparación es menos que el costo a pagar por una nueva, mis hermanos. Es decir, óigame bien, cuán valioso fue al principio, qué tan frecuente se daña y cuál es el costo de arreglarlo. Hermano, por eso es que tienes que ponerte gozoso cada vez que te das cuenta que Dios te ha salvado. Por eso es que tenemos que ponernos gozosos cada vez que entendemos que Jesús dio su vida por nosotros. Primero, nosotros no éramos gran cosa para empezar.
Lo segundo es que nosotros le fallamos demasiados a Dios. Y lo tercero es que el precio de la salvación fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, así como le hablé de esa lavadora, así es el precio de nuestra salvación. Primeramente, nosotros no éramos nadie para que Cristo un día se fijara en nosotros. Lo segundo es que nosotros le fallamos diariamente al Señor. Y lo tercero es el precio que fue pago en la cruz del Calvario. La salvación es gratis, claro que sí. La salvación no tiene precio, claro que no. La salvación se le ofrece al mundo, claro que sí. Pero la salvación, alguien tuvo que pagar un costo muy caro por ella. Aunque nosotros la obtenemos gratis, aunque nosotros no tenemos que hacer nada para obtenerla, ese precio que fue pagado en la cruz del Calvario fue suficiente para redimirnos a todos nosotros. Y no podemos tomar no podemos tomar a menos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para redimir al mundo. La palabra dice que a través del hombre entró el pecado aquí a la tierra y que a través de el segundo Adán iba a entrar la salvación a la misma tierra. Adán, siendo el primer Adán, falló, no pudo contenerse, no pudo seguir los mandatos y por ende entró el pecado. El segundo Adán, que fue Cristo Jesús, vino aquí a la tierra para cumplir con todo aquello que ese primer Adán no pudo cumplir. Vino a mostrar a Dios el Padre a través de sus milagros y vino a morir una muerte de maldición para que hoy en día nosotros podamos decir, salvo sola, aleluya. Olvidémonos de tratar de estudiar la Biblia si usted no conoce el Evangelio de Dios. Para usted poder estudiar la Biblia, para usted poder saber el significado que tiene este libro, tiene primero que aprender el Evangelio de Dios. Y es muy sencillo, mis hermanos. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vuelve. El Evangelio de Dios, aleluya. Rosne,